Comienza por Agricultura, Dominio Público. Un espacio para enriquecer Chile. Conduce José Agustín Muñiz e invitados. Muy buenos días, estimados auditores. Muchas gracias por acompañarnos en esta versión madrugadora de Dominio Público, el programa de Radio Agricultura en el cual utilizamos la actualidad como una especie de provocación para hablar de las pobrezas y las riquezas de nuestro Chile. Soy José Agustín Muñiz, el periodista y conductor de este programa. Como siempre, y también me obligué a madrugar, y llegó casi con su pijama el abogado y asesor legislativo de la Fundación Jaime Guzmán, Max Pavés, concejal de la comuna de Conchalí. Hola, Max. ¿Cómo estás, José Agustín? Muy bien, Oye, gracias. esperamos todo, porque aquí en ratito más deporte en agricultura. A las 4 de la tarde, hora local, el Manchester City contra el West Ham podría ser el primer título de don Manuel Pellegrini. Así es, por eso Así llegamos, que estamos estamos una hora antes. más temprano y nuestro programa va a ser Le vamos más a dar cortito. el pase a los amigos de deporte en agricultura. Y un hombre que también estuvo en el mundo del deporte, que también nos acompaña, Sebastián Burr, el hombre de las maratón y las 2 horas 60 y cuántos minutos. 63 minutos. 2 horas 63 minutos. Rey de la maratón, Max. Sebastián, bienvenido a nuestra... Bueno, buenos días a los auditores en este día especial por esta cosa del fútbol, que todos estamos muy esperanzados. ¿Qué nos va a deparar el amigo Pellegrini, que tiene un historial para atrás bien controvertido en materia de entrenador, ¿no? Sí, estábamos hablando fuera de micrófono. Los amigos de la U no olvidan a Pellegrini. Y los de la Católica Los de tampoco. Católica lo recordamos, sí. Lo recordamos. Me faltó el título, el 94-95, pero bueno. Max Pavés, tú eres hincha de Católica. Sí, socio, abonado y todo. En ¿Sí? Tribuna Alberto Fuyu, en San Carlos Poquín. ¿Qué tal? Sí, sí. Hoy vamos a hacerle caso al primer auditor que nos escribió un correo electrónico. Por si acaso pueden hacerlo ustedes también. Dominio público @radioagricultura.cl. El primer correo electrónico que recibimos fue un auditor que nos dijo que teníamos que hablar de educación. Y fuera de micrófono nos pusimos de acuerdo con Max y con Sebastián porque finalmente el debate que ha habido sobre educación no ha pasado mucho más allá de los eslogans. Y dentro de los eslogans, la educación de calidad se ha disfrazado o se resume como que fuera no al lucro, y 2 o 3 conceptos más. Ha sido bastante pobre. Y nosotros llegamos a una conclusión bastante básica. En fondo, en este país existe todavía derecho a opinar, lo que uno se le dé la regalada gana. Y nosotros 3 aquí tenemos el privilegio de tener un programa de radio, así que vamos a ejercer ese derecho y vamos a hacer un programa de política ficción. Y nosotros 3, Max, Sebastián y yo, José Agustín, vamos a ser ministro de Educación durante los próximos 40 minutos. Y vamos a proponer cuál sería, qué haríamos nosotros si fuéramos ministro de Educación y estuviéramos en el terrible asiento de don Nicolás Izaguirre. Y la próxima semana, porque esto, a diferencia de otras personas que no pagan los condoros que se mandan, nosotros la próxima semana vamos a invitar a un experto en educación, un amigo de Max. Le vamos a pedir le vamos a hacer escuchar este programa, lo vamos a someter a esa tortura y le vamos a pedir que nos destroce nuestras políticas, que nos diga si estamos en lo correcto o no vamos por lo correcto. ¿Qué les parece, estimados? Me parece muy bien, porque yo creo que la opinión pública en general debería informarse de este tema que es tan complejo, sobre todo porque junto con la familia es la que tiene a cargo la formación humana, nada menos. Entonces no es broma esto, considerando todas las dimensiones que tiene la cosa humana, ¿verdad? Tanto en el ámbito de la persona como en la dimensión social. Entonces, antes de entrar a tirar algunas ideas, ¿tú crees, Sebastián Burr, que la primera tarea como ministro sería actuar en subsidio, ¿no? O al menos que la principal responsabilidad es de la familia y no del ministro de Educación? Yo creo que, sí, tengo la idea que la principal responsabilidad, sobre todo cuando el niño parte, los primeros discernimientos, ¿no? Yo creo que ahí hay una falencia tremenda, pero para eso yo creo que hay que tener claro una cuestión elemental y que creo que no se considera, que es conocer a fondo cuál es el objetivo de la educación. Exacto. Primera cosa, ¿verdad? Segundo, la antropología filosófica o la cosa epistemológica del ser humano, cómo entiende el ser humano, cómo actúa el ser humano. No estás hablando de una asignatura, sino que estás hablando estoy hablando de una cosa que es casi la constitución política del ser humano, por decirlo de alguna manera. O sea, si tú me preguntas cuál es la base de entendimiento de la cosa científica, yo diría, bueno, mira, una es la ley de gravedad. Exacto. ¿Ya? Y sin ella es muy difícil entender el resto. Entonces, yo te diría que en esto es como la constitución
política del Estado es la constitución del hombre. Tal como no te puedes poner a hablar de ciencia desconociendo la ley de gravedad, no te puedes poner a hablar de educación si no tienes presente que al frente hay una persona y esa persona entiende de ciertas maneras. ¿Y cuál es el objetivo de la educación? Porque puede ser como un medio para o un fin en sí misma. Max Pavés. Sí, mira, a mí me gustaría terminar, hablar todo el año que queda sobre los mitos del debate. Y el primer mito, que a propósito de los eslogans que tú mencionas, digamos, para los auditores, digamos, un eslogan, una consigna, digamos, una frase que al parecer tendría cierto contenido, y cuando tú miras debajo te das cuenta que no lo tiene tanto. Y el primer mito que hay que despejar es que nosotros vivimos, cuando uno escucha al dirigente estudiantil, pareciera que nosotros estuviéramos en Sierra Leona, digamos, o en el Congo belga, o pareciera que nosotros estuviéramos, digamos, con todo respeto a los connacionales de esos países, digamos, el ex-aire, y que aquí nosotros vivimos poco menos que en una sociedad en la cual la educación es un desastre y que nadie, digamos, entiende nada, y que aquí la instrucción y eso es toda una estafa y es una crisis, que es el lenguaje muy habitual de la izquierda. Esto de señalar que ante una situación que por supuesto tiene aspectos que requieren ser abordados, aquí estamos en una crisis total. Chile es un país que en general es envidiado por muchas cosas. Y en general uno puede sostener que hay que hacer mejoras, que no te gusta el tema de la universidad privada, que hay cosas que, bueno, esto de tener una mochila, digamos, por muchos años, que tú tienes que pagar tu universidad, todas esas cosas son aspectos a mi juicio discutibles. Pero aquí nadie puede decir que nosotros estamos peor en materia de educación que los 60, que los 70, que los 80, que los 50, que en el siglo pasado, comparados con el barrio. O sea, a mí me indigna, y me imagino que muchos auditores, digamos, que en el silencio de sus conciencias no salen a la calle, digamos, porque hacen otras cosas, se dan cuenta que en definitiva valoran el hecho de que hoy día sí existen muchas más oportunidades para acceder a un mejor desarrollo humano producto de la educación. Por supuesto que hay que ser mejor, de ahí con Sebastián y con José Agustín podemos discutir, digamos, cuáles son ellas, pero sostener que hoy día en Chile, o sea, cuando uno hace voluntariado en el sur, cuando uno recorre el nivel de cobertura, el nivel de infraestructura, siempre mejorable, por cierto, hoy día en Chile hay 1 millón de personas en la educación superior, digamos, y eso, la gente que añora esta cosa, no, mire, yo en los 60, los 70 estudié gratis, pero ¿cuánta gente estudiaba gratis en la Universidad Técnica del Estado, en la Católica, en la Chile? Era una élite muy pequeña. Hoy día hay mucha más movilidad social, hay una clase media mucho más demandante, producto de que muchas personas han accedido en los últimos años a una educación razonable. Entonces, yo quiero volver sobre 3 o 4 mitos. El primero, de que nosotros estamos en una crisis, digamos, en la cual aquí estamos, digamos, en Afganistán, digamos, o sea, y eso no es así. Claro, como nadie dice nada de vuelta, pareciera ser que lo que dice la presidenta de la fecha, digamos, es ley, y que esta es una crisis. Yo que fui dirigente, y con esto termino, toda la vida escuchábamos a los dirigentes. Yo fui al Confecha, o sea, a mí no me cuentan cuentos, todo el mundo. También estuve en un par de reuniones de Confecha, y eso es pero si todo el mundo, no, si eso es Afganistán. Pero oye, pero esto de que hay que estar alerta, movilizado, este lenguaje, digamos, de la lucha por una crisis bélico, las metáforas bélicas. No, las metáforas bélicas es muy increíble. Entonces el auditor, cuando lee estos personajes y pone un pie en Chile, de pensar que efectivamente nosotros estamos en el África subsahariana, digamos, que no hay nada, y la gente no se educa, la gente es analfabeta, digamos, y eso no es así. Entonces ese es un primer mito que quiero volver por más, de partir por el debate, que hay cosas que mejorar, pero nadie puede sostener que nosotros estamos en una cosa terminal, digamos, que la gente no sabe qué hacer con su vida. Yo había traído varias ideas, pero Max ya me las dejó todas offside. O sea, yo soy bastante talibán para mis cuestiones, pero es cierto, es verdad, o sea, no todo está mal, vamos a empezar a tirar algunas ideas ahora, pero hay que ser más optimista en el fondo, en el sentido más realista, en el sentido de que tampoco hay una sola medida que vaya a solucionarlo todo. O sea, tal como el lucro por sí mismo no lo va a solucionar, la privatización tampoco lo va a solucionar, o subirle el sueldo a todos los profesores y nos vamos para acá, tampoco. Sebastián Burtú, habías hecho un rastreo hacia atrás de las cosas que en los fundamentos considerabas tú que estaban más o menos erróneas, y habías incluso hasta encontrado posible el origen de dónde venía esta... ¿Dónde, como dice Vargas Llosa, ¿no? ¿Dónde se jodió el Perú? ¿En qué momento crees tú que esto tomó un desvío que no debió haber tomado? Este país tenía esta misma discusión y con los mismos elementos, el lucro, estatización, privatización, etcétera, de la educación en el 1900, o sea, para el centenario de la República, 1900-1910, ¿verdad? En la época de MacIver,
donde los próceres en esa época son los que todavía tienen estatuas por todas partes, Valentín Letelier. Ese tiempo que tienen nombre de calle. Claro, Victorino Lastarria, estaba Diego Barro Arana, Juan Nepomuceno, en fin, y varios más. Y estos tipos estaban tan deslumbrados por la cosa científica que venía a propósito de la revolución industrial que había provocado un cambio en el mundo. Era como un juguete nuevo que tenían en sus manos. Claro, que en realidad los tipos dijeron, mira, la educación tiene que ser una cosa científica y hay que votar por completo la dimensión metafísica. Y lo notable es que la dimensión metafísica es la abstracción, lo que abstrae y lo que configura las ideas. Porque tenemos que entender que lo que recibe el ser humano son datos físicos a través de los sentidos, pero es el intelecto el que transforma esos datos físicos en cuestiones abstractas y que les proyectan ideas. Universales. Exactamente. Entonces, ahí estos tipos se entusiasmaron tanto con eso que le dieron la guerra política más feroz a todo lo que oliera a metafísica, y porque estaba asociada a la cosa espiritual, y la cosa espiritual muy capturada por la Iglesia, siendo que es una condición natural del hombre y no tiene nada que ver con la religión. Probablemente era más una tranca de carácter religioso que otra cosa. Exactamente. Entonces ahí entra la política a barrer con toda esta dimensión mucho más expansiva y qué sé yo. Ese te diría que es el origen y un poco la causa. Y eso se mete en la educación de forma muy potente, ¿verdad? Fíjate que hay, por ejemplo, una cita de Barros Arana de entonces, decía: la ciencia y la tecnología reemplazarían a la expansividad del espíritu y las convicciones humanas de cada cual, y guiarían a la humanidad hacia un progreso indefinido e irreversible. La ciencia y la tecnología eliminando todos los males, la pobreza económica y espiritual, la desigualdad y la explotación del hombre, las enfermedades, las guerras y todas las calamidades que habían asolado al género humano hasta ese momento. Esa era la cosa científica y material. Positivista, materialista, etcétera. Y díganme si han pasado 100 años y con qué nos encontramos. O sea, esa cita tú la pones hoy día en la portada de cualquier diario y es actualidad pura. Completamente. Discusiones de posmodernas. Mira, exacto. Quiero mencionar a propósito de lo que dice Sebastián, el tema de segundo mito: confundir la educación con la instrucción. Es decir, pareciera ser, voy a conectar con lo que dice Sebastián, que aquí lo que nosotros estamos demandando es una capacitación profesional que al parecer el Estado está dejando de dar, motivo por el cual en Chile hay desigualdad. Digamos, esa es la bajada y el mito que se instala. Es una cosa increíble. Tiene que asegurarme un trabajo. Tiene que asegurarme un trabajo, por supuesto. O sea, aquí el problema es que hay universidades que lucran y que en el final no sirven para nada porque no entregan trabajo a las personas. Han habido casos. Recuerdo a la gente que estudió criminalística en la UTEM, gente que no tenía mercado laboral. Bueno, está bien. Pero aquí el problema de la educación que se confunde con una prestación que debe otorgar el Estado. Volvemos a lo público que hemos hablado, volvemos al dominio público de las cosas. Cuando en definitiva yo no he escuchado a ningún actor social de estos famosos movimientos sociales que se arrogan la representación de todos nosotros hablar de la labor de la familia. O sea, cuando uno habla de educación y no de instrucción, cuando uno deja de la dimensión positivista de, bueno, entender que digamos, lo importante es saber sumar. Yo recuerdo que Mario Bachelot, cuando nació Educación 2020, que se desató este fenómeno, nosotros lo escuchamos en la fundación, y él lo que hacía era, claro, él tenía un proyecto muy interesante de cómo hacer que los niños aprendan a sumar, pero él partía de la base positiva. Es decir, que aquí el problema de la educación es que hay gente que suma mal, divide mal, que hay un problema de que la gente... Esas son herramientas asociadas a un proceso espiritual de las personas. Y eso a la gente le importa un pepino. Entonces, cuando tú tienes a personas que no entienden la educación cívica, cuando las ciencias sociales están relegadas, cuando en los colegios la religión es un optativo así como entre tener música y tener religión, uno olvida la verdadera dimensión. Entonces, aquí hay personas que, y este es el segundo mito, que la educación consiste en la instrucción que tiene que entregar el Estado para poder tener un trabajo. Caramba. Eso es como si fueras a tener un trabajo, pero no necesariamente tampoco te garantiza que vayas a tener un sueldo. Claro, efectivamente. Finalmente, no es lo mismo. O sea, tú puedes decir cuándo una persona tiene educación de calidad, cuando tiene un trabajo. Ok, sí, efectivamente tú sales de ciertas universidades hoy día, de ciertas carreras técnicas profesionales que tienen empleabilidad asegurada. Es decir, este tipo recibió educación de calidad. Pero, y a todos nosotros, los que estamos aquí, muchos de nuestros auditores les habrá pasado, que pasan 3 años... tu profesión se vuelve obsoleta
por algún motivo perdiste el trabajo, y volver a emplearte es muy difícil porque el mundo te cambió. O sea, el conocimiento, esa instrucción básica va cambiando tan rápido que algunas de esas competencias, salvo las 4 operaciones básicas que siempre son muy útiles, algunas de las otras competencias que te las van entregando y por las cuales pagaste mucho, o el Estado pagó mucho, no te sirven para volver a emplearte. Te compro eso de que la empleabilidad, la instrucción no es educación. Sebastián, no solo. Bueno, mira, no la agota. Claro, no la agota. El punto es que el diseño actual de nuestra educación parte del siglo XIX, a fines del siglo XIX y comienzo del siglo XX. En ese entonces se requería mano de obra básica y profesiones muy especializadas. El mundo globalizado, inserto en una cultura muy disruptiva, que es el que rompió ahora, requiere que las personas operen y actualicen permanentemente su sistema integrado de inteligencia, y esto para tener una autosuficiencia que les permita desplegarse en un mundo extremadamente complejo. O sea, no tiene nada que ver una cosa con las otras. Uh-huh. Antes era instrucción y hoy día es comprensión. Los datos van a estar. Los datos están completamente disponibles. Lo que pasa es que tú tienes que saber valorizarlo, de manera que es lo que buscas y para qué lo buscas. ¿Te fijas? Gracias, Google, por favor, concedido. Conecto con Sebastián Burr. Tienes toda la razón. Conecto con Sebastián Burr. Tercer mito. El modelo educativo chileno es un modelo que parte del 80. O sea, pretender que en Chile la educación privada con subsidios del Estado partió en el año 81... no solamente es un mito, sino que además es una falacia y una ignorancia del porte de una casa. La Iglesia Católica en Chile, la Universidad Católica que nace en 1889, como una respuesta a la libertad de enseñanza, para evitar el monopolio que tiene la Universidad de Chile, y todos los colegios privados alaleros de las religiones en Chile, y privados no alaleros de la religión en Chile, con subsidio del Estado, lo que llamaríamos particular subvencionado, en otra forma, existe de mucho antes, existe en los años 50. O sea, es increíble. Red de educación privada asociada a la Iglesia estaba de antes de la Constitución del Estado de Chile. Pero por favor, y la gente que fue a tomarse educación que y los niñitos que fueron a tomarse la fundación esta semana, que interrumpieron ahí nuestro trabajo, gritaban que va a caer la educación de Pinochet, con sus operadores del Partido Comunista que estaban ahí, le sacamos fotos y todo, haciendo creerle al país de que el día de la educación privada nació con el gobierno militar. Pues eso es cosa de ponerse a leer el Icarito, digamos. Es increíble, ahí damos 3 mitos ya. A Max Pavés se le acaba de caer una generación completa a citar. El Icarito. Se puso a citar casi un papiro egipcio. Estimados auditores, se nos fue ya la primera mitad de nuestro programa abreviado. Nos vamos a un pequeño corte comercial y vuelve Dominio Público en un ratito. Estamos presentando por Agricultura Dominio Público, un espacio para enriquecer Chile. Estamos de vuelta en Dominio Público, les habla José Agustín Muñiz y junto a Max Pavés y a Sebastián Burr estábamos jugando a ser por 1 hora ministro de Educación. No vamos a tener el sueldo de 1 hora ministro de Educación todavía, pero para allá vamos. Y estábamos hablando de qué haríamos nosotros si fuéramos ministro de Educación. Y creo, bajémoslo a lo concreto. ¿Qué cosa? Yo me puse a pensar qué haría yo si fuera ministro de Educación, pensando que no hay nada que lo solucione de una buena vez y para todos, pero que todos pueden ser pequeños aportes. Y yo estaba pensando a nivel del aula, en la sala misma de clase. Yo creo que en la sala de clase debe haber gente de distinto estatus socioeconómico. Hay gente que habla de si la integración es buena o no es mala. Creo que es buena que la haya. Ahora, si no la hay, ahí haría yo una nota al pie de página, creo, y esta impresión mía, que el fenómeno Machuca es aún peor. Creo que, Sebastián, tú estuviste en el Colegio San George en esa generación. Exacto. ¿Te tocó ese tema? Pero me da la impresión de que mezclar a la fuerza termina siendo peor que la segregación. Yo creo que es preferible incluso que haya gente que decía no tener vida en común con los otros chilenos a obligarlos, porque me da la impresión, que es lo que yo vi de la película Machuca, que termina generando odio de clases. Bueno, mira, el colegio se destacó por meterse en esa dinámica. Y yo no tengo ningún problema con la integración. ¿Cuál de esos niñitos eras tú? ¿Perdón? ¿Apareciste tú en la película? No. Esos tiernos jovencitos en pantaloncillos. No, pero ¿sabes lo que? Yo estoy de acuerdo en una parte contigo, que es que yo estoy de acuerdo con la integración, pero eso requiere inmediatamente cierta nivelación, porque lo que yo vi que se formó ahí fueron los clásicos grupos. O sea, ese grupo Machuca se juntaba con los Machuca, los otros Machuca, de manera que no alcanzaron a compenetrarse unos con otros. No había una nivelación sociocultural, no había una nivelación académica, en fin, qué sé yo. Entonces, es una arma de doble filo. Y lo otro que diría yo, al tiro, yo creo en la oferta y la demanda, le triplicaría
el sueldo a todos los profesores de Chile. ¿Tú eres profesor o no? Sí, hago clases en la universidad. No, pero estoy pensando en educación básica y media, independiente de qué tan buenos sean. Yo, como creo en la ley del mercado, si tú le subes, le triplicas el sueldo al profesor, va a tener... con el tiempo se va a ser más atractivo, van a llegar mejores personas a hacer, creo que solito se va a solucionar un poquito. Mira, para eso siempre hay lucas, sí. para eso siempre hay lucas. Ser. Y después, con más plata, un profesor... Lo asociaría a resultados. Probablemente, pero con más plata un profesor se dedica, no tiene que hacer tantas horas de aula para que le paguen, sino que puede hacer menos, asegurarse su ingreso, preparar bien esas clases. Y como van a haber menos profesores, porque en el fondo van a estar más horas preparándolas, va a ser que entre más gente y le va a ir dando tiraje a la chimenea. Creo que por dinámica poblacional ahí podría solucionar un problema. Yo tengo mi propuesta. Soy un genio. Hay días que ando brillante, yo ando brillante. Max Páez. Otro mito. Yo voy a llegar a una propuesta, ya nos insistentemente pedido alguna. Yo tengo una que se va a acabar, se van a romper varias radios, digamos. Otro mito, que todo lo que pasa en la educación es fuera de la sala de clase. Yo no he escuchado a ni un dirigente de estos movimientos sociales que, insisto, se arrogan nuestra representación, señalar que, o sea, aquí todos son problemas de recurso base, de AFI, de intervención del Estado, de desmantelamiento de la educación de mercado, pero yo no he visto a nadie hablar de lo que pasa dentro de la sala de clase. Si me preguntan a mí... Yo soy el primero. Yo voy a ser el segundo. Si me preguntan a mí, yo no soy un chileno medio, digamos, mi familia de Conchalí, años 80, estudié Derecho en la Católica, y a mí en la universidad me fue relativamente bien, gracias a Dios. ¿Cuál era la clave? En el Alonso Ercilla, yo estudié en los Hermanos Maristas, un colegio privado del centro, digamos, a que les tengo mucho cariño a los hermanos. Una familia que me apoyaba, que me exigía, buenos profesores en la sala de clase, y cierto, digamos, me imagino que tendré alguna aptitud, digamos. Y con eso, digamos, bastaba. ¿Qué siento yo? Que si uno piensa en la educación pública, que es otro mito que voy a desarrollar en otro programa, quizás que hay una educación pública, digamos, que hay que cuidar a toda costa, que es como es una cosa, digamos, que es digna de un museo, en que las personas, las universidades estatales no se tocan, aunque entreguen mala educación. Yo los colegios los privatizaría todos. Así de simple. Yo no encuentro justificación que la Comuna de Conchalí y el Estado, a través de su municipio, administre 15 colegios. O sea, ¿qué explicación hay para que en el siglo XXI, una comuna popular del sector norte de Santiago, el municipio, con la burocracia estatal, administre más de 15 colegios y hay uno privado? En vez de generar, que fue un proyecto que la concertación evaluó en su momento, que le sacaron la mugre del mundo de la izquierda, crear corporaciones de derecho público, no crear empresas, crear corporaciones de familias. Y tú les entregas la educación a las familias. ¿Cómo no va a ser razonable que si nosotros vivimos en un barrio y tenemos los incentivos adecuados para poder administrar un colegio, lo podemos hacer bien, buscando buenos profesores? Lo que decía Sebastián al principio, en el fondo, pero si le pasas al principal interesado, que es la familia. Pero obvio, o sea, lo que yo haría, de forma regular, esta es una idea, muchos colegios, no todos, generar licitaciones para que corporaciones de derecho muy reguladas, con patrimonio, digamos, sin fin de lucro, todo eso yo lo compro. Eso no quiere decir que no haya legítima ganancia, pero ¿cómo va a ser posible que el municipio de Conchalí, que tiene la corporación, les voy a dar un dato a los vecinos de Conchalí y a otros que están, la corporación municipal de Conchalí, que administra salud y educación, tiene un déficit de 6.000 millones de pesos. Con 6.000 millones de pesos tiene que administrar más de 15 colegios. Pues eso es una cosa de loco. Entonces, cuando estos señores genios del mundo de la izquierda, tú les dices, oye, pero ¿por qué no se lo pasamos a gente? No, estáis privatizando, este es un museo que no se puede tocar, digamos. Entonces, yo lo que haría sería corporaciones de derecho público, bien reguladas, con subsidio del Estado a las corporaciones, para que sean las personas particulares las que administren todos los colegios públicos. Imagínate la cantidad de empleo en todos los sectores, lo que significa un colegio: servicios de alimentación, servicios de aseo, que tú tengas buenos profesores, estudiantes en práctica, gente desarrollando iniciativas deportivas, buscando diferenciarse. ¿Qué incentivo tiene el rector del Agustín Edwards ahí en Conchalí de diferenciarse si no puede echar a los profesores malos? Si tienen ni una capacidad de gestión sobre su colegio. Entonces, pero claro, tú les tocas este tema y se vuelven locos. Pero yo lo privatizaría todo en manos de corporaciones de derecho público. Sebastián Burro. Mira, tú? Y yo le encuentro toda la razón a Max. Definitivamente yo haría algo por esa línea, porque son evidentemente los padres los más interesados. Pero me parece que la cuestión que en filosofía educacional se conoce como epistemología, esto es, entender que primero necesita el alumno
una estructura para la comprensión de todo lo que va a recibir en materia académica. Sin eso no va a avanzar mucho, porque evidentemente esos datos no los puede contextualizar, no los puede analogar, no puede jugar con ellos. Son datos que memoriza y que después probablemente los pierde, porque no los logra integrar a la comprensión general del mundo. Esto que parece como muy profundo, qué sé yo, a mí me parece que es súper básico, como también definir si la educación es algo que es un medio para la obtención de un título que me permita ganarme la vida más o menos, ¿verdad? O se establece como un fin en sí misma, vale decir, desarrollar la persona de un modo integral, cosa que tenga un grado de suficiencia suficiente para resolver toda la problemática que se le va a venir encima en su vida. Y que van a venir igual. Y que van a venir igual. Esas cosas hay que enseñarlas de todas maneras. Por eso, entonces, yo creo que está muy bien lo que dice Max, yo estoy completamente de acuerdo con eso, pero al mismo tiempo hacer comprender que aquí hay unos básicos que tienen que tener presente antes de meterse en esta cosa del conocimiento. Mi tarea es sacarte aquí de tu zona de confort filosófica. ¿Cómo lo harías? No estás hablando de los contenidos mínimos obligatorios que son máximos finalmente. Son máximos, sí. Exacto, que termináis todo el año pasando a la carrera. Tú te estás refiriendo a otro fenómeno, Sebastián. ¿Cómo lo harías ahí? Mira, es que el problema del conocimiento tiene que ver con las inteligencias, ¿verdad? Nosotros tenemos un conjunto de inteligencias que hoy día la gente las entiende como una inteligencia, pero en realidad son como varias. Tienes la inteligencia teórica, tienes la inteligencia práctica, tienes la inteligencia emocional, tienes la inteligencia social, y ese es con lo que opera al final la persona, ¿verdad? Pero las primeras inteligencias tienen que ver con cómo funciona el entendimiento humano, y te digo que si yo le pregunto a cualquier profesor, probablemente no me vas a responder. Si yo le pregunto, ¿tú sabrías la respuesta a esa pregunta? Bueno, yo creo que sí, porque el entendimiento al final entiende por diferencia, no entiende por igualdad. O sea, ¿a qué te refieres con eso? Que el entendimiento solo logra comprender cosas cuando distingue las diferencias entre una cosa y otra. No, si todas fueran iguales, del mismo color, de la misma forma, del mismo tamaño, no entendería nada, porque sería todo lo mismo, ¿verdad? La capacidad de separar evidentemente el fondo del objeto. Pero absolutamente. Y cuando ya tú entras en eso, tienes que empezar a ordenar esta información. Y para eso existe de mucho tiempo, ¿verdad?, lo que se llama género, especie, diferencia y cualidad, que es como tú partes como ordenando eso, ¿verdad? Clasificándolo. Lógico, porque yo ya comprendí estas cosas, las logré identificar un poco y después las ordeno para tener un cierto orden, y acto seguido lo que en filosofía, y esto se entrega en colegio, por ejemplo, japonés, a los niños chicos, estamos hablando de niños de 3 años, que son los principios universales, que son parte de esta cosa epistemológica. Los principios universales tienen que ver con las cosas más elementales y más básicas. Por ejemplo, el principio de identidad, o sea, el ser de la cosa y por lo tanto identificar la esencia o los accidentes de ella, una cosa tan básica como esta. O bien el principio de no contradicción, que nada puede ser y no ser al mismo tiempo. Me estoy acordando de un amigo que Max debe conocer, que es el profesor Raúl Madrid. Sí, me hizo sufrir con eso. Claro. Sí, y por último tiene, por ejemplo, el principio de causalidad, que todo tiene causa y todo produce efecto. Entonces, esas cosas, al final de cuentas, que son tan básicas, no se entregan a la educación. De manera que el alumno, cuando entran a aplicarle, qué sé yo, cualquier cosa de cualquier tipo, ¿verdad? La verdad es que lo mira como extrañado porque no lo contextualiza, no puede contextualizarlo. Cualquier contenido nuevo que le den no sabría dónde colocarlo porque no le falta y además podría no criticarlo. ¿Por qué? Porque no tiene estos principios que podrían decir, no, por un momentito, el principio de no contradicción, el principio de identidad, de causalidad, fíjate que no me cuadra, porque no me explica mejor. No, tienes que escuchar nomás, po. Nos van quedando 5 minutos. Recordémosles a nuestros amigos auditores que nuestro ejercicio del derecho a la opinión lo vamos a contrastar la próxima semana con un invitado que nos va a sacar la ñoña aquí. Ya, pero si no está de acuerdo con nosotros, no lo invitamos más. Para que le veas a Sebastián, no nosotros. Sí. Pero nos quedan unos 5 minutos, entonces yo les propongo que hagamos un ejercicio breve. ¿Cuál crees tú que sería la medida que causaría el mayor impacto para mejorar la educación? Si tú tienes que elegir una, me voy a asegurar al menos de una cosa y que eso que se cumpla rajatabla y se haga bien y que haga un buen impacto. No, da dos, por lo menos dos, porque una es poco. Yo dos. Sí. Uno, lo que ya mencioné, es decir que no todos, siempre la subsidiariedad permite que el Estado pueda proveer, ¿cierto? Pero en general insisto, no hay justificación para que un municipio administre con 6.000 millones de pesos de déficit 15 colegios. Yo lo que haría sería crear muy ordenadamente
con mucha visión de Estado, con mucha visión de bien común, el traspaso de la administración de colegios a corporaciones de derecho público administrados por familias. Y la segunda es que yo le metería mano completo al estatuto docente. Es increíble que los profesores en Chile tienen en muchas situaciones un estatus que los hace, digamos, intocables en muchos aspectos. Cualquier trabajador, digamos, todos los que trabajamos tenemos los incentivos para hacer nuestra tarea bien, porque nos gusta, porque vocacionalmente es clave, pero si yo no tengo la capacidad de poder evaluar, de poder incentivar, de poder despedir, de poder hacer concursos públicos, o sea, yo el estatuto docente le metería con todo, y evitar, digamos, de que hayan personas, digamos, que transformen en un gremio de la docencia tan importante en un instrumento de un partido político que al final hace que los profesores sean intocables en este país. Yo a los profesores que les tengo mucho cariño, yo soy profesor universitario, toda la libertad del mundo para hacer un buen trabajo. Esas serían mis dos medidas. Bien. Sebastián Burr. Yo voy a agregar una tercera, porque la verdad es que eso que dice a mí me parece tan fundamental como lo que anteriormente también Max mencionó de esto de las corporaciones, ¿verdad? De manera que ya esas dos, más aún cuando tú tienes que la calidad de los pedagógica de los profesores, de acuerdo al análisis de la prueba de inicia, es catastrófico. Lo mencionamos en el programa pasado, ¿verdad? Pero fíjate que para llorar, como se llama. Claro, es que de cerca de 10.000 profesores, al final de cuentas, solo 860 pasaron la prueba. Entonces tú dices, si no tengo profesores, no saco nada con nada, todo el resto. ¿Y eso fueron los 10.000 que quisieron evaluarse? No. Se quisieron evaluar de 10.000, 1.443. Y de esos 1.443 que se evaluaron, 860 no sabe lo que debe enseñar. Cerramos el boliche y nos vamos para la casa. Exactamente, no sabe lo que debe enseñar. O sea, estamos hablando de un drama, pero brutal. Entonces, porque esto es la calidad de los profesores, dice Max, ¿verdad? Lo asumo. Pero al final de cuentas, yo agrego esta cosa que he mencionado, que es la dimensión de la comprensión humana. O sea, la dimensión metafísica, la antropología filosófica y la cuestión epistemológica. O sea, la constitución política del Estado es la constitución, digamos, del entendimiento humano bien asumida y entendida con estos principios básicos, que no son conocimientos, no son materia, no calzan en ninguna asignatura, son la constitución de cómo el ser humano comprende y cómo actúa. A nuestros auditores ya les deben quedar pocas uñas comiéndoselas, esperando a saber qué va a pasar con el Manchester City y nuestro amigo Pellegrini. Yo me voy a mojar el potito. Yo alguna vez le escuché a Mario Weissblut, cuando estaba recién empezando 2020, antes que se transformara en un tipo famoso. El tipo decía que si él tuviera que hacer una cosa que fuera asegurarse de una sola medida educacional, él empoderaría la figura del director de una escuela, un poco por el mismo sentido donde iba Max, ¿no? Que yo pensaba, el director de una escuela tiene que ser una especie de sacerdote, ¿no? Un tipo que llegó ahí por una vocación trascendente y que no entra al seminario, sino que antes de tener una profesión universitaria previa. O sea, es un tipo de cierta experiencia que llega ahí y que se prepara para ser profesor, director de una escuela. Es una figura clave que no siempre se valora. Y sobre no tanto los contenidos, sino sobre el modo como se enseña, y que en mi experiencia como profesor funciona muchísimo. Yo creo que si durante una generación de kinder a cuarto medio, durante una generación no se tolerara por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, la impuntualidad, que no se cambien las fechas de las pruebas, que no se posterguen ni se amplían los plazos. Yo creo que si a una generación de chilenos no se le tolera la impuntualidad en la escuela durante los 2 años que está en la universidad, Chile pasaríamos a ser Suiza, al tiro. Claro, Suiza. Y si además a eso le agregamos el concepto de honestidad intelectual, o sea, no se tolera que un alumno no cite la fuente de donde obtuvo esa información, copie o plagie, ya dejamos de ser Suiza y pasamos a ser Noruega, y creo que con eso podemos cerrar, morir tranquilos como generación. Esa como asignatura serían lógica y sentido común. Exacto. Exacto. Yo creo que esas son las dos. Ética claro, lógico. Yo voy a ser lo más polémico. Me gustaría mucho a toda la gente que vocifera con querer una educación de calidad, que me muestren sus hojas de vida en los colegios. Que muestren sus hojas de vida, que muestren sus hojas a los dirigentes. No a todos, pero nos vamos a llevar muchas sorpresas. Porque la gente sostiene que el tema de que ellos estén bien o mal educados depende de la gestión estatal. Y eso yo quiero ver a los niñitos de la CONEX que tomaron la fundación, que me mostraran sus hojas de vida. Estimados auditores, Max Pavé, Sebastián Burr, les agradezco su presencia. Vamos a colgarnos del fútbol. Nos vemos la próxima semana, y no me puedo ir sin antes cumplir una deuda moral. Este programa yo se lo dedico al señor Claudio Plaza y a su familia,
¿Quién es Claudio Plaza? Claudio Plaza es capitán de Carabineros, que en la última marcha fue quemado con ácido. El día jueves. Así es, que reciba todo nuestro cariño y admiración, porque del gobierno no va a recibir absolutamente nada. Esto fue El Dominio Público y nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Día de la madre a todo el mundo. Fue por Agricultura, Dominio Público. Un espacio para enriquecer Chile. Condujo José Agustín Muñiz e invitados. Este programa cuenta con el patrocinio de Foro Republicano.